El IDEXUD es extensión. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Muy buenos días para quienes nos acompañan en Pase la Voz. Este es el espacio del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, IDEXUD, que se emite por la UT 90.4 FM estéreo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como IDEXUD. Bueno, pues el día de hoy en Pase la Voz vamos a hablar del proyecto RAPE-UD, que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar propuestas de mejora de la gestión de la red de infraestructura logística de la región central. Por esta razón nos acompaña el gerente del convenio, el profesor Javier Orjuela. Profesor, bienvenido a Pase la Voz. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, profe, contentos de tenerlo porque este es un convenio muy, pero muy importante. Y bueno, la región administrativa y la planeación especial RAPE y también la universidad distrital pues llevan a cabo este convenio desde el 2020. Tiene esta duración que usted pues bueno, extra micrófonos nos comentaba que bueno, arrancó en el 2020 y luego pues ha venido también con unas adiciones. Hablemos sobre el propósito del convenio que pues por supuesto busca proponer una metodología que ayude a la gestión de la información asociada a las infraestructuras logísticas de la región central. Sí, digamos, primero es importante aclarar que la RAPE es una institución intradepartamental, en la cual los diferentes departamentos, en el año 2014 apareció una ley en la cual se crea una serie de instituciones que se llaman así, regiones administrativas y de planeación especial, en la cual se crea con el propósito de que diferentes departamentos puedan colocar recursos para hacer proyectos que sean interdepartamentales. O sea, en propósito de mejorar, digamos, ciertos sectores de varios departamentos. Y los departamentos pueden colocar recursos en esas regiones. Entonces, hay una que es la región central, que está conformada por 5 departamentos y Bogotá, que son Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, y Boyacá. Y Bogotá, claro. Y entonces estos señores pues formulan unos planes de desarrollo al 2030 y en esos planes de desarrollo hay unos ejes estratégicos y entre esos ejes estratégicos tienen que ver 2 ejes fundamentales con el desarrollo de infraestructuras para la logística, en particular para el desarrollo de logística de cadenas de suministro alimentarias. La Universidad Distrital desde los años 2004 ha venido participando en investigaciones y en estudios en conjunto, por ejemplo, con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre el 2004 y el 2009 trabajamos un proyecto en el marco del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario de Bogotá. Y a raíz de las experiencias investigativas del grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería GICALIT, Grupo de Investigación en Cadenas de Suministro de Alimentos, de Cadenas de Suministro, Trazabilidad, Logística y Trazabilidad, nosotros llevamos mucho tiempo investigando en cadenas de suministro y en la logística de cadenas de suministro alimentarias, en especial. Entonces nos buscan para que nosotros apoyemos, digamos, técnicamente el desarrollo de propuestas para la mejora de esas redes de infraestructura logística con énfasis en alimentos. Y nos buscan realmente desde el 2019, pero se logra concretar, digamos, el acercamiento en un convenio interadministrativo en el 2020, después de que miran pues la trayectoria del grupo, las investigaciones, las publicaciones que tenemos, los libros y demás que hemos desarrollado, resultado de proyectos de investigación. Y entonces planteamos una serie de estrategias para hacer estudios de cómo mejorar o cómo proponer a la RAPE para la mejora de estas infraestructuras logísticas en cadenas de suministro alimentarias. El convenio inicialmente se
planteaba hacerlo a 17 meses, pero por asuntos presupuestales de la RAPE, ellos no, se hace un convenio inicialmente que es el convenio 020 el 92 del 20, el convenio 092 del 20, y luego que concluimos entonces hacemos otro convenio que es del 21, que es el que estamos actualmente ejecutando. El propósito, como tú lo planteabas, es pues poder estudiar cuál es el comportamiento de la infraestructura logística y cómo poder mejorar la logística o cómo hacer propuestas para la mejora de la logística, de la infraestructura logística en cadenas de suministro alimentarias de toda la región central. Digamos, eso es como el asunto. Bueno, profe, hablemos también de los objetivos, ¿no? Porque estos establecen también un diseño metodológico que también es mixto y también secuencial, ¿no? Ya se está desarrollando, son 3 fases, usted también nos comentaba hace un momento sobre las fases y bueno, como ya comenzó a ejecutarse, ¿cuáles, digamos, son esas fases que están pendientes en este momento? Sí, inicialmente lo que hacemos es un levantamiento de información del comportamiento de 67 alimentos. La RAPE prioriza 67 alimentos producidos en la región central, entre alimentos agrícolas y pecuarios. Entonces, inicialmente hacemos una caracterización de comportamiento de producción, de demanda, de logística y algo de comparativo a nivel internacional de la logística de esos 67 alimentos. A partir de ello, entonces proponemos o identificamos cuáles son las principales problemáticas que se dan desde el punto de vista logístico y cómo podrían ser o cómo podrían ser estudiadas para proponer mejoras o superar esas problemáticas, tales como por ejemplo las pérdidas, tales como las pérdidas significativas, tales como problemas de comercio, ese tipo de cosas, en especial de logística, como los vehículos que se utilizan, el almacenamiento que se utiliza, los empaques y embalajes, ese tipo de aspectos se caracterizan y empiezan a mirarse cómo podrían solucionarse. Como es un asunto de logística, nosotros en logística en cadenas de suministro alimentarias, nosotros en logística abordamos esa problemática desde la óptica estratégica, táctica y operativa. A nivel estratégico, lo primero que se identifica es cuáles deberían ser la ubicación de los centros de acopio, de los centros de distribución y de las principales procesadoras de alimentos. O sea, dónde están ubicadas, si están bien ubicadas y dónde podría ser su mejor ubicación para que el flujo entre esos centros de acopio y centros de distribución fuera el más adecuado. ¿Y cómo debería ser ese flujo? Entonces, lo primero que planteamos es el estudio sobre estas problemáticas de los flujos entre los diferentes municipios, donde se produce y proyectamos hacia futuro cuál podría ser la producción para el año 2023 y para el año 2030. Pero como actuar sobre la realidad es bastante complejo, nosotros no ir a intervenir directamente sobre los diferentes actores de una cadena de suministro, que sabemos que está conformada una cadena de suministro por productores, comerciantes, industrias o agroindustrias, mayoristas, minoristas, puntos de venta, grandes superficies, etcétera, etcétera. Entonces, actuar sobre ellos y ir a intervenirlos directamente y decirles que modifiquen sus quehaceres, su cultura de comercio, su cultura de producción, es muy complejo. Entonces, nosotros no lo hacemos de esa manera. Desde la academia utilizamos una serie de herramientas que son herramientas de modelamiento, lo llamamos nosotros. Entonces, hemos modelado y utilizamos 2 estrategias de modelado. Un modelado basado en simulación y en herramientas de simulación y un modelado basado en optimización. Y las herramientas de simulación, ahí uno puede modelar básicamente en 3 paradigmas que se llaman de simulación. Uno que apunta a lo estratégico, que es una simulación continua con dinámica de sistemas. Uno que apunta más a análisis de periodos más cortos, que es táctico operativo, que es simulación discreta, y otro que es simulación por agentes. Entonces lo que hacemos es, con estas herramientas computacionales, modelamos la realidad y actuamos sobre estos modelos y empezamos a modificar con políticas cuáles podrían ser o cómo diferentes políticas podrían
generarían diferentes impactos sobre medidas de desempeño de la logística en cadenas de suministro. Ujú, Entonces, hacemos esto a nivel de simulación y también lo hacemos a nivel de optimización. ujú. Y entonces, parte de los resultados que ya se han entregado, por ejemplo, además de la caracterización que te comentaba de los 67 productos, es modelos para algo que llamamos nosotros familias logísticas de cadenas de suministro. Una familia está conformada por varios productos. Por ejemplo, hay una familia logística agrícola. Entonces, nosotros lo que hacemos inicialmente es, tomamos estos 67 productos y dadas las características físico-químicas y biológicas y logísticas, las agrupamos esos 67 productos en familias por características parecidas. Y eso lo llamamos familias logísticas. Entonces, por ejemplo, está la familia logística agrícola de arveja, frijol y habichuela. Entonces Ujú. tienen características similares desde el punto de vista logística, se producen en regiones de pisos térmicos similares, etc. Y hay una familia, por ejemplo, pecuaria, que es la familia de pescados, por ejemplo, de cachama, por ejemplo, de tilapia y de trucha, por ejemplo. Y entonces esta es otra familia logística, un conjunto de alimentos que se comportan de manera similar desde el punto de vista logístico. Y entonces modelamos esas familias. Estas, digamos, estas familias que usted menciona, profesor, ¿podríamos llamarlo como la metodología para la recolección de información en los territorios? No, la metodología para nosotros tenemos diferentes mm, metodologías. Una es Ujú. metodología de caracterización para recoger información en los Sí, territorios, en la cual a partir de ella describimos cómo es el comportamiento de un conjunto de variables de tipo comercial, de producción comercial y logístico de ujú, todas las cadenas. Esa es una metodología. Y la otra metodología, la que te estoy comentando, la utilización de herramientas computacionales sí, para modelar el comportamiento de esas características que hemos descrito. sí. Después de que modelamos en computación, modelamos cómo es el comportamiento de estas cadenas, entonces actuamos sobre esos modelos. Ujú, ¿Cómo? Modificando cosas. Entonces, no, ¿qué pasaría si en vez de tener los centros de distribución que están actualmente tuviera estos otros? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, los centros de sacrificio no estuvieran ubicados donde están, sino en tal otro lado? ¿O qué pasaría si en vez de transportar en los vehículos que se transportaran en estos vehículos? O que, etcétera, etcétera. O sea, empezamos a ujú. hacer escenarios modificando el comportamiento actual de las cadenas, pero lo hacemos sobre los sistemas de computación. Ok. Entonces hemos modelado estas dos familias que te comento, una familia pecuaria, una familia logística pecuaria y una familia logística agrícola, y ya tenemos políticas simuladas de esas dos familias. Y además estamos en esta etapa para ponerte al día en el momento en que estamos haciendo transferencia a la RAPE, en la cual parte de la transferencia es ya le copiamos el software en los computadores de la RAPE y estamos Sí, capacitando, vamos a empezar a capacitar a los funcionarios de la RAPE para que empiecen a jugar con estas herramientas. sí, Hemos simulado nosotros unas políticas. ¿De dónde sacamos las políticas? Entonces, hicimos un recorrido, nosotros académicos hacemos un recorrido sobre documentos de carácter institucional, por ejemplo, gubernamental, por ejemplo, los planes de gobierno de los 5 departamentos y de Bogotá, por ejemplo, los COMPES nacionales, por ejemplo, las políticas nacionales del Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. Esa es una fuente. Y la otra es las investigaciones que hacen los diferentes científicos en el mundo sobre cadenas de suministro alimentarias, en logística. Entonces tenemos esas dos fuentes y con base en esas dos fuentes hemos identificado políticas o formas de mejorar en las cadenas como se hace en el mundo. Y sí. entonces simulamos políticas de gobierno o simulamos comportamientos que deberían ser en la cadena y miramos para el caso colombiano, para estas cadenas que estamos simulando, en particular esas dos que te comento, la agrícola y la pecuaria, Ujú. que está conformada por tres productos agrícolas, 3 productos pecuarios, en este caso piscícola o pescados. Y entonces modelamos y actuamos sobre esos modelos. Y los cambiamos. Entonces empezamos a obtener una serie de data o de información de cómo se comportaría, por ejemplo, el impacto ambiental,
por ejemplo, cómo se comportaría los costos, cómo se comportaría el consumo de gasolina, cómo se comportaría el transporte, cómo se comportaría las pérdidas de alimentos, cómo conservaría uno los alimentos, etcétera. Entonces, una serie de medidas de desempeño para ver cómo es mejor para actuar. Y una vez tenemos estos comportamientos en las herramientas computacionales, tanto con herramientas de simulación, eso es la segunda metodología. La primera es metodologías de caracterización, la segunda es metodologías de simulación o de representación a través de computación del comportamiento de las cadenas. Esa segunda metodología, los resultados de esa segunda metodología se le presentan a las instituciones, en este caso a la institución de la RAPE. Ellos las miran, ellos dicen, oiga, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Y entonces uno empieza a simular. Y empieza una tercera fase. Sí. Una tercera fase es, bueno, esos resultados de esas políticas, ¿cuáles realmente podría implementar la RAPE? Entonces la RAPE decía, mire, podríamos hacer esto en primera instancia, esta en segunda instancia, que sean del rol de la RAPE, ¿no? Entonces invitan a las gobernaciones, invitan a estas instituciones para que participen a través de planeación departamental, de los planes, del departamentos de planeación de cada departamento, vale la redundancia, y entonces empiezan a participar y empiezan a mirar y se hacen pilotos de implementación de esas políticas para ver cómo se mejora el comportamiento. En esta última fase que estamos ahora, estamos mirando, ya miramos la parte estratégica, la parte táctica y ahora estamos mirando la parte operativa. Sí. Y entonces esperamos, después de hacer todos estos análisis computacionales, como te comento, que es una metodología para estudiar las cadenas, entonces ya tenemos los resultados, entonces ya empezaremos en una fase de pilotajes, después de hacer transferencia a los actores. No sé si me enredé o si fui suficientemente claro, es que es complejo, ¿no? Es una cosa compleja. Sí, pero bueno, para eso estamos acá, para explicarle más a detalle a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo también en este momento. Profesor, hay algo que me llama mucho, pero mucho la atención de este convenio y es que hay unos beneficios, ¿no? Para la comunidad científica, para que pues pueda también explicarnos cuáles son, ¿no? Porque, digamos, este proyecto que está pactado entre las dos entidades, la universidad y la RAPE, pues también busca esa participación activa de la comunidad académica, de la comunidad científica de la universidad. Entonces, hablemos también un poco de esos beneficios que hay. Sí, digamos, hay siempre en estos convenios, cuando están realizados con grupos de investigación, hay un beneficio, un gana-gana. Un gana-gana para las instituciones públicas porque se apoyan, digamos, nosotros académicos e investigadores lo que hacemos es apoyarnos en el conocimiento previo. O sea, nosotros siempre primero hacemos algo que llamamos la revisión de la literatura y el estado del arte de esa temática del conocimiento que estamos trabajando. Entonces empezamos siempre por eso, para que no inventemos el agua tibia, un poco o sea, que para que nos apoyemos en investigaciones anteriores. En particular en este convenio hay vinculados 1, 2, 3, 4 doctores, o sea, 4 personas con estudios de doctorado, incluyéndome a mí, varios magíster, varios estudiantes de maestría, varios estudiantes de pregrado. O sea, digamos, hay una comunidad, realmente está desarrollado fundamentalmente por personas de la academia, pero que tenemos experiencia en otros proyectos investigativos en terreno. O sea, no es solo desde la academia, sino desde terreno. Y entonces esto se refleja o se devuelve, digamos, el gana-gana de la universidad, es que hay estudiantes de maestría y de pregrado, por ejemplo, de ingeniería industrial, de la maestría en ingeniería industrial, de la maestría en ingeniería, del pregrado en ingeniería industrial, inclusive de doctorado, que participan en estos desarrollos. Y entonces eso les muestra o los baja, los aterriza, y en todo su trabajo investigativo pues miran cómo modelar, cómo se modela a partir de datos de la realidad y demás. Entonces ahí gana la universidad, hay una transparencia importante en ese sentido, inclusive para los mismos grupos de investigación que participan, en este caso el grupo JICALIT. Esto se lleva después a convenios interadministrativos en el aplicativo de Colciencias para la calificación de grupos. Entonces eso contribuye, digamos, a un desarrollo importante. Bueno, esto definitivamente es un aporte más de la Universidad Distrital, también en cabeza del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, el IDEXUD,
para el progreso de la ciudad, la región y por supuesto para el país. Profesor Javier Orjuela, gerente de este gran convenio que definitivamente trae grandes beneficios y un gran impacto para nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en Pase la Voz. Bueno, muchísimas gracias a ti y a la IDEXUD por invitarme pues, a compartir esta experiencia que todavía sigue en curso. Claro que sí, y esperamos también tenerlo muy pronto cuando ya el convenio vaya cerrando y bueno, que hablemos definitivamente de todos esos resultados y esta buena gestión que se está realizando. Los sábados el IDEXUD pasa la voz Usted pase la voz. y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio.